Al llegar al punto de encuentro me quedé mirando el río Cali, o lo que queda de él. Me pareció que ese color cobrizo no era normal. ¿Qué lo genera? Siempre me ha gustado de esta ciudad que la arquitectura convive perfectamente con la naturaleza. Ese río con tantos árboles alrededor y sin embargo una carretera pasando por el lado. Creo que es un paisaje urbano que no se ve en todas partes. Mi amigo Manuel me citó en la casa Oeso Mejía para hacer un tour en el corregimiento de Montebello. Me llamó la atención la idea porque he vivido en ese pueblo y sus alrededores desde hace años y nunca le he visto potencial turístico a aquella montaña. Al ingresar encuentro un grupo variado de personas escuchando a un joven de quien reconozco el rostro, pero no recuerdo su nombre. Sé que es de Montebello. Le da apertura al tour con un discurso teñido de consignas políticas. Eso me hace entender de inmediato que el recorrido tendrá un enfoque de denuncia. Noto unas imágenes a su espalda que de alguna forma me adelantan lo que estoy por vivir, pero no me alcanzo a imaginar que esta experiencia me cambiará la forma de ver la ciudad. El joven se presenta como Steven Zuluaga o Zully Clown, dejando claro que es artista. Nos invita a iniciar el recorrido desplazándonos hasta la biblioteca del corregimiento de Montebello. Algunos toman taxi, otros jeep, otros tienen vehículos propios, otros decidimos caminar hasta un lugar donde sabemos que pasa el transporte más fácilmente. Mientras esperábamos que pasara algún carro, Steven me reconoce e inicia a hablarme. Pues nosotros con el proceso de Toxi legalmente constituidos desde el 2021, pero realmente el ejercicio más o menos del 2017, como entre el 2017 y 2018 hemos venido trabajando con el ejercicio de Toxi, que antes era un proceso que se llamaba Exploradores por Naturaleza, que era como salir a caminar la montaña con los pelados. Ya luego fue como poniendo más carne, más fibra, que fueron ejercicios mucho más educativos, mucho más conscientes. Le pregunto por qué se llama Toxic. Me cuenta que esas montañas están compuestas mayormente por piedra caliza, tierra roja y mucho carbón de piedra. Le gusta pensar que hay fósiles de dinosaurios. Y Toxic porque lo que estoy por ver es verdaderamente tóxico. Que no me adelante, que espere y todo cobrará sentido al final. Ascendemos y de camino pasamos por varios lugares donde he habitado. La verdad es que a este punto no le veo sentido a hacer un recorrido turístico por mi propio barrio. Pero ya estamos aquí. Montebello es uno de los 15 corregimientos de Cali. Es conocido por ser la población aledaña a uno de los cerros tutelares de la ciudad, el Cerro de las Tres Cruces. Lo que lo hace especial es que es un lugar de peregrinación en Semana Santa. Por lo demás, es un barrio como todos, solo un poco más fresco y tranquilo. Vamos a aprovechar este espacio para hacer un pequeño calentamiento, para empezar a generar movilidad para el recorrido que nos va a esperar. Entonces les invito a que por favor me sigan. Primero, aquí estamos ubicados en el corregimiento Montebello. Esta es la zona cabecera. Aquí al lado está la estación de policía, al lado está la Junta de Acción Comunal. El sector de allá se conoce como el sector del Espejo, que está como ubicadas las panerías, los gimnasios. De ahí para allá la vía principal de nuestro corregimiento. 1, 2, 3, 4, 5 y nadamos hacia el frente, ¿ok? Nadamos hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5 y... Iniciamos por fin la caminata. La gente del pueblo mira con indiferencia al grupo de foráneos. Seguramente ya están acostumbrados gracias a los de Toxic Tours. Luego de varias curvas en el camino, nos encontramos con tuberías de aguas negras que se vierten sobre el río. El problema son las aguas residuales, entonces de una vamos a construir una petar. Pero pues los que conocemos el proceso sabemos que ellos no van a construir la petar porque esa es jurisdicción de otra autoridad y esa autoridad va a decir no tenemos el predio, la CBC tiene que darnos el predio. Entonces la CBC dice bueno, estamos en este proceso, pero el dueño del predio no es que vaya a dar el predio así. Entonces es como ese bucle sin fin. Entonces el proceso de Toxic Tours es realmente enfocarnos en la organización comunitaria y buscar procesos más duraderos que se lideren desde la comunidad. Continuamos con el recorrido y el paisaje se me empieza a hacer desconocido. Veo calles que nunca había visto,
ahora recién inicia la aventura para mí. Nos cuentan sobre los antiguos lavaderos comunitarios. El agua que antes estaba a disposición de todos ahora es veneno. El desarrollo ha arrasado con el líquido vital. Llegamos a un árbol que parece quemado por un rayo, al lado de algo similar a una cancha. Juegos en ruinas como testimonio de un abandono estatal. Veo que Steven habla con los lugareños, mientras el resto del grupo intercambia palabras. Pienso que es tiempo de refrescarnos, y contiguo a este pensamiento nos aborda un grupo de niños del lugar. Hablan sobre su proyecto de huerta y mariposario, y nos invitan a conocerlo. Luego rematan vendiéndonos un heladito. Hay esperanza. Descubro carbón de piedra incrustado en el suelo, vetas negras que arrojan tenues destellos en medio del color ocre. Llegamos a la zona de las minas. El río en este punto es apenas un charco cobrizo. Steven nos advierte de no tener contacto con el agua, que cuiden de que los perros no beban de ahí, aunque la sed los tiente. Los gurreros son mineros que persisten en extraer carbón aunque ya se haya clausurado la mina, incluso cuando ya no hay casi mineral. Esto es más peligroso de lo habitual. Pero insisten porque no conocen otra actividad económica. Se conocen como PAM, pasivos ambientales mineros. Y la problemática que estamos viendo son drenajes ácidos o comúnmente coloquial conocido como capa rosa o capa roja. Si nos vamos un poquito más químicamente, se conoce como óxido ferroso y técnicamente como DANS, los drenajes ácidos de las minas de carbón. Nos adentramos aún más. Ya no hay casas, solo vegetación apretada entre árboles. Debo enjuagarme el sudor de la frente, pues ya una gota ha llegado a mi ojo. Me froto con desesperación. Al recuperar la visión noto, en medio de unos matorrales, un acceso en la montaña. Por fin estoy frente a una mina. Afortunadamente está clausurada con una tapia de concreto. De lo contrario, mi curiosidad hubiese silenciado las voces de advertencia en mi cabeza. Hay una lámina de espuma enrollada al lado. Tal vez alguien visita ese lugar frecuentemente. Me parece el vestigio de un mundo insólito del que me cuesta aceptar que exista en la misma ciudad en que crecí. Me cuesta respirar. Siento una mirada sobre mí, pero no hay nadie. Escucho que los demás se alejan, así que apresuro el paso para retomar el camino. Los alcanzo en una trocha estrecha, con mucho follaje al lado y lado. Steven se detiene sobre las raíces de un árbol. Relata una historia sobre duendes. ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Y se acercó y se presentó y dijo, mucho gusto, soy el Mukis, el duende de la ruralidad. Escucho un murmullo que aumenta de volumen con cada paso. La trocha desemboca en una gran roca sobre la que se desliza el río. Steven no había terminado de decir que el agua ahí es potable y la gente ya estaba bañando. ¿Por qué hago todo esto? ¿Por qué la vuelta? Porque, no sé, porque creo que fui un joven que le abrieron las puertas desde muy pequeño. Para mí mi segunda casa siempre fue la biblioteca y creo que los bibliotecarios, las personas que eran allí, fueron mis profesores de la vida, porque afuera de la calle te vendían muchas otras cosas y creo que la cultura salvó mi vida. Y creo que es la oportunidad perfecta para salvar o llevar luz a otros jóvenes y porque creo que nuestro trabajo parte desde las juventudes, donde si bien quienes hacemos parte de Totsi Tour somos los jóvenes empoderando, moviendo la economía, porque vivo en un corregimiento donde alzamos la voz y decimos de que Cali también es loma, lo hago por el río, por las montañas, por los seres mágicos que habitan estos lugares. Y porque creo que hoy somos la voz de muchas personas que ya no pueden hablar, que han sido silenciadas, y creo que nosotros hoy somos el retorno de esos caminos, de esos abuelos, de los campesinos, de aquellas brujas que el capitalismo no pudo quemar. Creo que esos somos jóvenes luchando por el medio ambiente. Usualmente en todo paseo la llegada al río es el momento culminante, pero esta vez no es así. Aún falta el hallazgo más impactante de esta aventura. Seguimos avanzando por un bosque, el paisaje se despeja. Estamos en la parte más alta de la montaña. Veo el lado de la ciudad que usualmente no se ve, donde no hay arquitectura ostentosa, donde la naturaleza no dialoga armoniosa con el asfalto.
Lo que se ve aquí es una veta de concreto en medio de la montaña, ladrillos y techos de zinc apilados. Y aún así, la vegetación es predominante. Aún hay mucho verde por cuidar, o mejor dicho, por respetar. A un lado, los galpones de gallinas felices amontonadas una sobre otra. Aunque estamos lejos, el olor a gallinaza se percibe intenso. Pronto, un olor más penetrante se empieza a mezclar con el de los galpones. Veo humo a lo lejos y mi curiosidad me hace querer ir en esa dirección. Nos hemos alejado del resto del grupo. Tal vez va más adelante o tal vez no. Decido confiar en que hay un solo camino y no nos perderemos, que tampoco nos veremos rodeados por un incendio en algún momento. Mi mente trabaja en panoramas oscuros y debo hacer un esfuerzo por no sucumbir ante aquellas ideas. Es como si algo fuera de mí intentara apoderarse de mis pensamientos y llenarme de pánico. Una presencia muy similar a la que sentí antes en la puerta de la mina clausurada. Nos encontramos otra mina, como una muralla incrustada en la montaña, como un castillo medieval lejos del antiguo continente. El olor de la gallinaza ya ha sido reemplazado por el de alquitrán. Pronto encontramos al resto del grupo en el borde de una loma marrón, de la que brota humo espeso. Ya había escuchado de este lugar, pero no lo creía. Me parecía insólito. Un incendio subterráneo que lleva más de 10 años ardiendo hace que el humo brote de la tierra como si se tratara de la entrada del infierno. Entonces recuerdo la historia del Buciraco, aquel diablo, el mismísimo Changó, expulsado por agustinos del Cerro de la Popa en Cartagena, vino a parar de alguna manera a Cali, azotando la región con fuertes vientos, incendios y temblores a principios del siglo XIX. Los franciscanos decidieron apresarlo en esta montaña, sellando su presidio con 3 cruces de guadua. Con los años fueron reemplazadas por las cruces de cemento que ahora conocemos. Ya casi se completan 200 años de esta leyenda. Dicen que cada vez que hay un incendio o un fuerte temblor, es el Buciraco queriendo liberarse. En ocasiones se le ha visto en discotecas, acechando la vida nocturna de los caleños. Los escépticos dicen que el incendio fue provocado por mineros, en venganza por la clausura de las minas. Por mi parte, creo que el Buciraco es más que un monstruo con pezuñas y alas de murciélago. Creo que es algo incorpóreo que habita entre la gente de Cali. Se expresa en la indiferencia con que envenenamos el agua y los bosques. Está presente en lo que llamamos progreso y expansión urbana. Nos posee cada vez que erosionamos la montaña para sacar carbón y balastro. Llena de egoísmo nuestros corazones y le arrebatamos el hogar a otros seres vivos. Incluso los esclavizamos. Siempre me he preguntado, ¿qué sucederá cuando hayamos extraído hasta la última piedra de esta montaña? ¿A dónde peregrinaremos entonces? Cuando esta montaña desaparezca, se libera por fin el Buciraco y llenará de caos el valle. No encontraremos refugio. Seremos presa de nuestra obra. Me puse dramático. Compartimos un tiempo más en una granja llamada La Coqueta. Después de un necesario refrigerio iniciamos el camino de regreso, satisfecho de haber conocido este proyecto, maravillado por recorrer estos lugares de Cali, impactado con el Toxic Tour. Abordo un vehículo movido por energía fósil, en dirección a mi casa que seguramente fue construida con las piedras de esta montaña. Tal vez esta noche el Buciraco me visite en sueños. Esto es Mundano.